Era el año 1960, cuando Frank Morris, un criminal tan inteligente como decidido, llegó a la prisión de Alcatraz, la cárcel de máxima seguridad más temida de Estados Unidos. Construida en una isla rodeada por las frías aguas del océano, Alcatraz era considerada una prisión imposible de escapar. Nadie lo había logrado jamás. Pero Frank Morris no era un prisionero común. Ya había escapado de varias cárceles antes, y por esa razón fue enviado al único lugar del que, supuestamente, nadie podía salir con vida. Apenas llegó, los guardias lo registraron de pies a cabeza antes de encerrarlo en la celda donde cumpliría cadena perpetua. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Morris conoció a un extraño prisionero llamado Litmus. El hombre tenía una rata como mascota y la trataba como a su mejor amigo. Incluso compartía su comida con ella. Mientras hablaba con Litmus, Morris notó que un enorme recluso apodado Wolf lo observaba y le hacía gestos provocadores. Frank decidió ignorarlo por el momento. Más tarde, Morris fue llevado a la oficina del director de la prisión. Allí, el alcaide le dejó algo muy claro. Si valoras tu vida, ni siquiera pienses en escapar. Nadie sale de Alcatraz. Si los guardias no te matan primero, el océano helado lo hará. Aquella misma tarde, durante el tiempo de recreación, Wolf volvió a acercarse para intimidarlo frente a todos los presos. Pero esta vez Frank perdió la paciencia y lo golpeó brutalmente. Después de derrotar al recluso más temido de la prisión, el resto de los internos comenzó a respetarlo y también a temerle. Gracias a su gran inteligencia, Morris consiguió trabajar en la biblioteca de la prisión. Allí, conoció a un hombre llamado English, un preso condenado a 2 cadenas perpetuas por asesinato. English era amante de los libros de historia, y con el tiempo ambos se hicieron amigos. Poco después, Frank también conoció a Doc, un artista talentoso que pasaba sus días pintando para escapar de la soledad y la locura de Alcatraz. Un día, Morris le preguntó a English todo lo que sabía sobre la prisión. Entonces, English le reveló la aterradora verdad. Los presos eran contados 12 veces al día. Francotiradores vigilaban la isla las 24 horas, y cualquier intento de fuga terminaba con los prisioneros muertos. Pero incluso si alguien lograba escapar de Alcatraz, terminaría muriendo ahogado en las heladas aguas del océano. Esa noche, un guardia le habló a Morris sobre un trabajo de carpintería dentro de la prisión, donde podría ganar 15 centavos por hora. Aunque parecía un empleo sencillo, para Frank cada oportunidad dentro de Alcatraz podía convertirse en una ventaja. Al día siguiente, mientras Morris caminaba por el patio de la prisión, Wolf volvió a atacarlo frente a todos. Se desató una brutal pelea entre ambos, y cuando uno de los guardias intentó detenerlos, Wolf sacó un cuchillo y apuñaló al oficial. Después del incidente, tanto Wolf como Morris fueron enviados a celdas de aislamiento. Frank estaba furioso, porque en realidad solo había intentado defenderse. 2 días más tarde, cuando finalmente salió del aislamiento, Litmus le dio la bienvenida de una manera muy peculiar, enviándole una nota a través de su rata mascota. Además, Morris descubrió que había un nuevo prisionero en la celda contigua. Su nombre era Charlie, un ladrón condenado por un enorme robo. Tiempo después, durante una inspección rutinaria, el alcalde entró a la celda de Doc y encontró las paredes llenas de pinturas. Entre ellas había un retrato del propio director de la prisión. Pero lejos de sentirse halagado, el alcalde se enfureció al verlo. Como castigo, ordenó retirar todas las pinturas de la habitación y le prohibió volver a pintar. La decisión destruyó emocionalmente a Doc, porque el arte era lo único que lo mantenía cuerdo dentro de Alcatraz. Al día siguiente, mientras los presos trabajaban en el taller de la prisión, Morris notó que Doc se veía completamente devastado. Entonces, le advirtió a uno de los guardias que deberían vigilarlo, ya que no se ve bien. Pero los oficiales ignoraron la advertencia y le dijeron a Morris que se ocupara de sus propios asuntos. Minutos después, frente a todos los prisioneros, Doc tomó un hacha. Como acto de protesta contra el alcalde, se cortó 3 dedos de la mano. Los guardias corrieron de inmediato para llevarlo a la enfermería, mientras Morris observaba la escena en completo silencio. Esa misma noche, ya en su celda, Morris notó algo extraño. Una cucaracha salía lentamente por una rejilla de ventilación en la pared. Al verla, comenzó a pensar que quizá detrás de esa rejilla existía una posible salida. En ese momento, apareció English repartiendo libros entre las celdas.
Mientras le entregaba uno a Morris, le contó que el alcalde había castigado a Doc simplemente porque no le había gustado el retrato que le pintó. Al día siguiente, durante el almuerzo en el comedor, Morris conoció a dos hermanos llamados John y Clarence. Frank ya los conocía de antes, pues los tres habían estado encerrados juntos en la prisión de Atlanta. Los hermanos comenzaron a hablar sobre cómo escapar de Alcatraz era prácticamente imposible. Pero durante aquella conversación, una idea empezó a tomar forma en la mente de Frank Morris. Por primera vez, Frank comenzó a pensar seriamente en escapar de la prisión más segura de Estados Unidos. Esa misma noche, después de que los guardias terminaran sus rondas, Morris sacó un pequeño cortaúñas que había escondido dentro de una Biblia robada del escritorio del alcalde. Con extremo cuidado, empezó a raspar la pared alrededor de la rejilla de ventilación de su celda. Y fue entonces cuando descubrió algo importante. Debido a la humedad constante del Océano Pacífico, el yeso de las viejas paredes se deshacía con mucha facilidad. Al día siguiente, Charlie recibió la visita de su esposa. Durante la conversación, ella le reveló una noticia devastadora. La madre de Charlie estaba gravemente enferma y, según los médicos, solo le quedaban unos pocos meses de vida. La noticia destrozó a Charlie. En ese momento, escapar de Alcatraz dejó de ser solo una idea imposible y se convirtió en su única esperanza para volver a ver a su madre antes de que muriera. Aquella noche, al regresar a su celda, Charlie miró a Morris y le dijo que, si de verdad estaba planeando escapar de esa prisión, quería formar parte. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Morris finalmente compartió su plan con el resto del grupo. Les explicó que la humedad del Pacífico había debilitado las paredes de la prisión y que podían aprovechar eso para abrir un agujero detrás de las rejillas de ventilación de sus celdas. Desde allí, escaparían por los conductos y tuberías ocultas detrás de los muros. El plan parecía perfecto, excepto por un enorme problema. ¿Cómo cruzarían las heladas aguas del océano para llegar al continente? Entonces, Morris miró a Clarence y le dijo que como trabajaba en la lavandería de la prisión, tendría que robar todos los impermeables que pudiera para que, la noche de la fuga, pudieran usarlos para construir una balsa. La idea sorprendió a todos, pero también les devolvió la esperanza. Finalmente, los hermanos aceptaron ayudarlo. Esa misma noche, Morris volvió a trabajar en secreto sobre la pared de su celda, raspando el cemento lentamente para no hacer ruido. Mientras tanto, Charlie permanecía atento vigilando a los guardias para avisarles si alguien se acercaba. Frank trabajó durante horas usando únicamente el pequeño cortaúñas, pero la herramienta estaba vieja y casi no servía. Sus manos terminaron llenas de heridas y sangre. A la mañana siguiente, Morris les explicó a sus compañeros que necesitaba una herramienta mejor para continuar excavando. Mientras hablaba, sus ojos se fijaron en una cuchara. Entonces tuvo una idea. Frank frotó la cuchara contra su zapato hasta dejarla completamente sucia y desgastada. Después llamó a un guardia y le dijo que necesitaba cambiarla por una nueva. El guardia aceptó sin sospechar nada. Mientras John distraía al guardia hablando de cualquier tontería, Morris aprovechó el momento para robar no una, sino 2 cucharas sin que nadie lo notara. Después fue a buscar a Litmus y le pidió prestada una moneda. Aquella noche, encerrado en su celda, Morris encendió un pequeño fuego improvisado y derritió el metal de la cuchara para unirlo al cortaúñas que ya tenía. Así creó una herramienta mucho más resistente para seguir excavando, y esta vez funcionó perfectamente. Noche tras noche, Frank continuó cavando la pared de su celda en completo silencio, pero una de esas noches todo estuvo a punto de salir mal. Mientras Morris excavaba, un guardia se acercó peligrosamente a su celda y Charlie, que debía vigilar, no se dio cuenta. Justo antes de que el oficial descubriera el agujero, English apareció y comenzó a distraer al guardia con una conversación. Gracias a eso, Morris logró cubrir el hueco rápidamente y saltar de nuevo a su cama antes de ser descubierto. Aunque logró salvarse, Frank entendió algo importante. No podía confiar completamente en Charlie. Con el paso de los días, Morris descubrió que quitar la rejilla de ventilación no sería tan fácil. El metal era viejo, pero necesitaba una herramienta especial para cortarlo. Mientras tanto, cada vez que salía al patio de la prisión, llenaba discretamente sus bolsillos con el polvo y los pedazos de cemento que sacaba de la pared, y luego los dejaba caer poco a poco en el suelo para no levantar sospechas. Durante sus horas de trabajo en el taller, Morris comenzó a fabricar en secreto una herramienta capaz de cortar la rejilla metálica.
Para engañar a los guardias, escondió un pedazo de hierro falso en su mano. Así, cuando pasó por el detector y sonó la alarma, los oficiales le quitaron únicamente el metal que llevaba visible. Pero todo había sido parte de su plan. La verdadera herramienta estaba escondida dentro de sus zapatos. Esa noche, de regreso en su celda, Morris empezó a cortar lentamente la rejilla. Tras varios minutos de tensión, finalmente logró retirarla. Al mismo tiempo, Charlie, John y Clarence hicieron lo mismo en sus propias celdas. La primera fase del plan de escape estaba completa, pero todavía quedaba un problema enorme: engañar a los guardias durante la noche. Entonces, el grupo ideó una solución increíble. Crearían cabezas falsas para hacer creer a los oficiales que seguían dormidos en sus camas mientras escapaban. Cada uno recibió una tarea. John robaría cabello de la barbería de la prisión. Charlie conseguiría pintura. Y Morris robó periódicos viejos de la biblioteca. Después mezclaron papel con yeso sacado de las paredes para moldear falsas cabezas humanas. Las pintaron cuidadosamente, añadieron detalles en los rostros y finalmente pegaron cabello real para hacerlas parecer increíblemente auténticas. Incluso Morris pintó una rejilla falsa para ocultar el agujero en la pared y evitar que los guardias sospecharan. Finalmente, una noche, Frank decidió atravesar la rejilla por primera vez para descubrir qué había del otro lado de los muros. Pero antes de eso, colocó la cabeza falsa sobre su cama y salió lentamente por la rejilla de ventilación. Arrastrándose por los estrechos conductos detrás de las paredes, logró llegar hasta la parte superior de la prisión. Allí, descubrió algo importante. Una enorme puerta metálica bloqueaba el camino hacia el exterior. El problema era que estaba demasiado alta y no podía alcanzarla solo. Mientras tanto, un guardia realizaba su ronda nocturna frente a la celda de Morris. Al ver la falsa cabeza sobre la cama, creyó que Frank dormía tranquilamente y continuó caminando sin sospechar nada. A la mañana siguiente, Morris les contó a sus compañeros sobre la puerta metálica. Esa misma noche, él y John regresaron al lugar para inspeccionarla mejor. Cuando toda la prisión quedó en silencio, ambos salieron de sus celdas y atravesaron nuevamente los conductos ocultos. Morris se subió sobre los hombros de John para examinar la puerta y descubrió que, con la herramienta adecuada, podrían cortar las barras metálicas y abrirse paso hacia la libertad. Al día siguiente, durante la clase de música, Frank vio un ventilador averiado. En ese instante, tuvo otra brillante idea. Cuando terminó la clase, escondió discretamente el ventilador dentro de un estuche de instrumentos y salió del salón sin levantar sospechas. Más tarde, desmontó el motor del aparato y fabricó una herramienta casera capaz de cortar metal. Esa misma noche, Morris y John regresaron a la puerta y comenzaron a cortarla lentamente. El ruido llamó ligeramente la atención de algunos guardias, pero ninguno imaginó lo que realmente estaba ocurriendo detrás de las paredes de Alcatraz. Así que ignoraron los sonidos y continuaron con sus rondas. Después de muchísimo esfuerzo, finalmente lograron atravesar la puerta metálica y regresaron rápidamente a sus celdas antes del amanecer. Al día siguiente, mientras todos los presos veían una película, Morris, Charlie, John y Clarence tomaron la decisión definitiva. Escaparían de la prisión más peligrosa del mundo el martes por la noche. La mañana del martes, durante el desayuno, Morris dejó una flor sobre la mesa en memoria de Doc, quien había perdido la cordura dentro de la prisión. El alcalde observó el gesto desde lejos y comenzó a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo. Entonces se acercó a Morris, le recordó las reglas de la prisión y aplastó la flor frente a todos. Al ver aquello, Litmus explotó de furia y atacó violentamente al director, pero en medio del ataque sufrió un infarto provocado por la presión alta y murió instantáneamente. Esa misma tarde, el alcalde ordenó revisar la celda de Morris porque sentía que algo no estaba bien. Los guardias inspeccionaron cada rincón, pero no encontraron nada sospechoso. Ni siquiera notaron la falsa rejilla que ocultaba el agujero en la pared. Después de la revisión, el director tomó una decisión inesperada. Quería trasladar a Morris a otra celda. El guardia respondió que primero debía completar el papeleo y luego haría el traslado. Sin saberlo, acababa de darle a Frank unas pocas horas más para ejecutar su plan de escape.
Mientras tanto, Wolf finalmente salió del aislamiento después de pasar 6 meses encerrado y apenas recuperó su libertad, decidió que terminaría lo que había empezado con Morris. Pero antes de que pudiera atacarlo, English apareció y detuvo a Wolf, salvándole la vida a Frank una vez más. Finalmente llegó la noche de la fuga. Después de meses planeándolo todo en secreto, Morris y sus compañeros estaban listos para intentar lo imposible, escapar de Alcatraz. Cuando cayó la oscuridad, uno por uno comenzaron a salir silenciosamente de sus celdas y avanzaron por los conductos ocultos detrás de las paredes. Pero en el último momento, Charlie se echó atrás. El miedo lo paralizó por completo. Mientras tanto, Morris, John y Clarence continuaron adelante. Ayudándose entre ellos, lograron subir hasta el techo de la prisión sin ser vistos. Minutos después, Charlie reunió algo de valor e intentó seguirlos, pero ya era demasiado tarde. Al llegar a la puerta metálica, no pudo atravesarla solo. Había perdido su única oportunidad de escapar. Sin detenerse, Morris y los hermanos continuaron avanzando entre las sombras, esquivando reflectores y patrullas armadas mientras cruzaban el patio trasero de la prisión. Y entonces, finalmente sucedió. Frank Morris, John y Clarence lograron salir de Alcatraz, la prisión más segura y peligrosa del mundo. Pero escapar de la cárcel era apenas la mitad del problema. Ahora tenían que sobrevivir al océano. Al llegar a la orilla, comenzaron a inflar y unir los impermeables robados para construir una balsa improvisada. Después de muchísimo esfuerzo, lograron terminarla. Y en medio de la oscuridad de la noche, los 3 hombres desaparecieron en las heladas aguas del Pacífico, dejando atrás el infierno llamado Alcatraz. A la mañana siguiente, los guardias entraron a las celdas para despertar a los prisioneros, pero al retirar las mantas de las camas, quedaron completamente paralizados. Las cabezas que descansaban sobre las almohadas eran falsas. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la prisión y de inmediato se inició la mayor búsqueda de fugitivos en la historia de Alcatraz. La noticia se extendió rápidamente por todo el país. La Marina, la Fuerza Aérea y decenas de policías participaron en la búsqueda, pero no había rastro de Frank Morris ni de los hermanos Anglin. Días después, las autoridades encontraron restos de impermeables y algunos objetos personales flotando en la bahía. El alcalde insistía en que aquello demostraba que los fugitivos habían muerto ahogados antes de llegar al continente. Quizá los hombres habían arrojado esas pertenencias al agua para fingir su muerte y evitar ser perseguidos. Tiempo después, el humillado director de Alcatraz fue llamado a Washington para responder por el escape que nadie creía posible. Mientras inspeccionaba la zona cercana a Angel Island, el alcaide encontró una flor de crisantemo sobre una roca. Su ayudante le explicó que esas flores no crecían en la isla. Y en ese instante, el director entendió la verdad. Frank Morris y los hermanos Anglin probablemente habían logrado sobrevivir y escapar de la prisión más segura del mundo. Al final de la película se revela que los fugitivos jamás fueron encontrados. Y menos de un año después de aquella histórica fuga, Alcatraz cerró sus puertas para siempre. Así termina esta increíble historia basada en uno de los escapes más misteriosos de todos los tiempos.